Buenas, mi nombre es Simón, participo en Zambra, Málaga, en la coordinación Baladre y bueno, también en CGT, resido normalmente en Palma Palmilla, el séptimo barrio más empobrecido de todo el Estado español, pero ahora estoy en Negueira de Muñiz, un valle y donde hay mucha economía social, muchos proyectos de autogestión y en el tema de la asamblea, mi comienzo pues fue desde peque. Yo tenía una profesora que innovaba en el colegio, tenía como otro tipo de metodología y todos los lunes nos hacía tener como una especie de asamblea de cómo nos había ido el de cómo habíamos vivido la semana, de cómo nos sentíamos y eran asambleas de peque que yo recuerdo con mucho cariño. Y esto es importante, yo creo, el educarnos en lo cotidiano de la asamblea, no solo como un método de decisión, sino como un espacio de reflexión, como un espacio de poder compartir cómo nos sentimos, de poner en común. Yo creo que esto es bastante importante y relevante, en el que se nos puede educar desde que somos pequeños, porque desde que somos pequeños podemos compartir cómo nos sentimos, qué queremos con las otras, y una asamblea puede ser un buen espacio de cuidado, un buen espacio para aprender. Bueno, sobre consejos cómo organizarse, pues mira, no lo sé. Quiero decir que creo que cada grupo tiene su idiosincrasia, que le dicen, tiene su forma, sus códigos, sus costumbres, pero sí que es verdad que hay una experiencia asamblearia que se puede recoger, que está guay, que se beban experiencias, que hay libros, que yo que sé, que hay historias de gente que se ha currado un montón las metodologías participativas, tipos de metodologías diferentes. Quiero decir que hay muchas herramientas que está guay leer. No soy especialista ni nada, pero sí me reconozco como alguien que le gusta ese tema, como que los grupos humanos me llaman la atención. Creo que hay como muchas posibilidades en este momento, muchas herramientas. Lo que igual faltan precisamente son grupos humanos que se estén organizando de forma más formal o informal. Igual de forma informal ya se está dando y muchas veces los grupos más formales pues ni nos pispamos, pero creo que el organizarse es como algo que se da casi de forma natural. Otra cosa es politizarse, otra cosa es... Creo que yo recomendaría eso, porque que hubiera algunos espacios de búsqueda de material, de lectura, que se hablara, claro, que igual las primeras asambleas se dedique un tiempo a cómo nos vamos a organizar, que hagamos dibujos, y bueno, como que sea un tiempito también, ¿no? En imaginar cómo nos queremos organizar, autoorganizar, bueno, pues es soñar, ¿no? Otras formas de hacer y de relacionarnos. Hablar de dificultades, hablar de la vida, me refiero, pues las dificultades, pues ya sabéis, pueden ser mil. Puedo enunciar, por ejemplo, pues que mucha de nuestra gente está con las cabecitas y los cuerpos bastante malitos y bastante mal deteriorados, con situaciones muy difíciles, navegando en aguas muy turbias, y eso hace que sea complicado entre nosotras muchas veces el entendimiento, porque a veces no nos entendemos ni nosotras mismas. Entonces creo que eso es un temita que está poco resuelto en las asambleas. No es un tema individual de ellas que están mal, o de nosotras que estamos mal, o de cada una que está mal, sino que está poco resuelta. ¿Qué hacemos con las rotitas? ¿Qué hacemos entre nosotras? ¿Cómo nos gestionamos mejor? Ese es un tema. Otro tema es la falta de tiempo, la falta de cercanía en grandes ciudades, sobre todo, que las asambleas sean un rollo, que no se cuiden, de que no nos cuidemos, de que pongamos demasiadas expectativas en la asamblea y poco en el proceso. Creo que hay muchas dificultades. También creo que es un temita, sobre todo más gente joven a lo mejor, pero no solo,
el no entender la horizontalidad, el querer el colegueo, ¿no? De que, pues este es que es mi colega. Un poco ahí también yo creo que es como unos temitas, las ambiciones de cada una, las prisas. Creo que hay muchas cuestiones pues que evidentemente dificultan el proceso asambleario y que hace que por momentos la gente acabe desconfiando del proceso, ¿no? ¿Qué confianza hemos generado para que yo pueda abrirme, para que yo pueda ser honesta, para que me permita ser y para que te permita a ti ser? Manejar, gestionar tanta diversidad entre nosotras, pues no es sencillo. Si hay apatía o si no hay ganas de currarse la asamblea, pues seguramente va a ir regular. Que puede haber malas asambleas. También yo creo que cuando hablaba de expectativas, que nadie tampoco debe tomarlo como lo definitivo, sino como una parte del proceso. Igual que hay malos días, pues hay malas asambleas. No pasa nada siempre que no sea un continuo de malos días, de malas asambleas, y al final pues uno tiene que pararse y decir, ¿qué estamos haciendo? A mí me interesa más el proceso, lo que ocurre en el antes y en el después, que es la vida. Entonces, muchas veces la asamblea no deja de ser una escenificación. Podemos tener grandes asambleas o gente que en la asamblea sea el masca no sé qué, pero que después la vida pues nos esté dando no sea bueno para el procomún, ¿no? A mí me interesa más saber qué está pasando en el proceso o cómo generamos procesos de que haya un espacio colectivo sano, que enriquezca, donde la gente pueda crecer, donde podamos crecer, y después pues seguramente eso se escenifique, se cristalice o de alguna forma dé pie a las asambleas más de toma de decisiones. Yo digo las de toma de decisiones, porque bueno, después claro, evidentemente hay otros tipos de asambleas que pueden ser sin más un fin en sí mismas, que son más de la reflexión, la expresión, el poder cuestionarnos, el poder emocionalmente sacar cosas, tener espacios donde se genere un proceso y que no todo caiga de cuenta de la asamblea, no volcar todo en la asamblea porque realmente es un espacio limitado, la gente no quiere ir un poco a que sean eficaces, que no sean un rollo, y para eso se necesita pues como que haya un previo y un posterior donde además nos podamos evaluar, podamos vivir y que realmente las sustancias se jueguen en el proceso, no tanto en la asamblea, porque la asamblea al final puede perderse, ganarse, puede haber un mal día, un buen día, es dejarlo todo a un azar, digamos. Pero en el proceso, creo, de los colectivos o de las personas, pues creo que ahí es donde hay que poner más la mira. Y yo creo que desde cierto fetichismo del asamblearismo se pone como mucho vuelque en esas 2 horas de reunión, 3, 4, las que toque, ¿no? 4 ya me parece un exceso, pero bueno, o en el día que tengamos de convivencia y reunión, y que se pone poco peso en tener lo que llamaríamos un recorrido, un proceso, que es donde yo creo que está en el cotidiano y donde creo que se está jugando realmente todas las cuestiones más importantes.